¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias en el canal del Poder Judicial. Estos son los titulares. Fallo histórico de la Corte Suprema condenó a alcaldesa de Lampa por ley antidiscriminación contra ex concejala trans. Iniciativa busca que el agua se convierta en un derecho que solo puede ser cortado previa autorización judicial. Proyecto de ley pretende eliminar la infidelidad como un atenuante en un parricidio o femicidio. La Corte Suprema dictó un fallo sin precedentes al condenar a la alcaldesa de Lampa por ley antidiscriminación. La autoridad denostó a una ex concejala transexual al llamarla por su nombre legal y no por el social. Además, se burló reiteradamente de la identidad de género de la demandante. Domingo Felipe González Pino es un hombre legal, pero para Alejandra eso poco importa. Ella es mujer. Fue la primera concejala transexual de nuestro país, cargo que ocupó entre los años 2013 y 2014 en el municipio de Lampa, comuna donde obtuvo la primera mayoría. Yo en el consejo solicité de que se me llamara por mi nombre social, que es Alejandra González, pero siempre en los actos públicos se remarcaba, me dejaban, por ejemplo, siendo la primera mayoría, se marcaba por decirme, yo, ahora con usted el concejal Felipe González, y se reía, sí, delante de toda la comunidad. Además de ser llamada por su nombre legal, la ex concejal acusa que fue víctima de insultos homofóbicos y acoso en su trabajo, luego de realizar algunas fiscalizaciones dentro del municipio, ataques que dice provenían de la propia alcaldesa Graciela Ortúzar y, según la afectada, también del administrador municipal Fernando Salamé Saldías. Alejandra decidió entablar una demanda por ley antidiscriminación, también conocida como Ley Zamudio, en el Juzgado de Letras de Colina, el 17 de noviembre de 2015. Una forma de hostigamiento a la alcaldesa la trataba en términos masculinos y de acuerdo al nombre que aparecía en su partida de nacimiento. Eso es un acto absolutamente atentatorio a la dignidad de las personas trans. En mayo de 2016 el caso fue revisado por la Corte de Apelaciones y finalmente el 19 de diciembre de 2017 por la Corte Suprema. El máximo tribunal acogió la demanda en un fallo histórico, redactado por la ministra Gloria Ana Chevesic, que estableció que la alcaldesa incurrió en un acto de discriminación arbitraria, amparándose en el artículo 2 y 12 de la ley 20.609. Se ajusta a lo que establece el procedimiento que contempla la ley Zamudio para cualquier tipo de discriminación que resulte ser arbitraria y que atente de una manera más o menos grave en contra de los valores o principios que esa misma ley propugna. En este caso, la ley Zamudio se utilizó para poder sancionar a la alcaldesa por el trato indigno y discriminatorio que estaba dando a una concejala trans. Y digamos que es la primera vez que se utiliza la ley Zamudio para sancionar a una autoridad que maltrata a una persona por su identidad de género, no por su orientación sexual. Esto abre una ventana de poder decir que en Chile se está haciendo justicia. Y por primera vez en la historia de Chile, que es sancionada una actora política como la alcaldesa y vicepresidenta de RN. La sentencia restituyó la identidad de género de esta mujer, pero no reparó el daño patrimonial que la discriminación pudo causarle. Para estos efectos, hay que entablar una demanda por perjuicios. El procedimiento únicamente contempla como mecanismo de solución el hecho de impedir que exista o que se ponga término a ese tipo de comportamiento y en el evento en que efectivamente resultare la denuncia efectiva, se contempla una multa a beneficio fiscal equivalente a 5 UTM. 235.000 pesos que en este caso deberá pagar la alcaldesa. Una decisión judicial que fue aplaudida por diversas autoridades, justo en el momento en que en el Congreso se debate el proyecto de ley de identidad de género. Este es un fallo que va en la línea justamente de lo que el proyecto de ley que reconoce la identidad de género como un derecho está buscando poder garantizar. Es un fallo consistente con lo que el proyecto de ley protege, con el bien superior que está protegiendo. El proyecto permite de manera rápida el cambio de inscripción en el registro civil para las personas trans y así evitar de alguna manera las malas experiencias como la vivida por Alejandra.
Una moción parlamentaria pretende modificar la Ley General de Servicios Sanitarios para que el agua sea un derecho para todos en Chile. Una de las medidas más llamativas es que las empresas encargadas del suministro deberán contar con una autorización judicial para poder cortarla. Universalmente el agua es un derecho humano. Nacionalmente es un privilegio solo para algunos. En Chile, más de 400.000 personas no tienen acceso al agua potable. Por este motivo, los senadores Carlos Bianchi y Alejandro Guiller presentaron una moción parlamentaria que reforme la Ley General de Servicios Sanitarios e incorpore el agua como una garantía para todos. Esta moción particularmente viene de alguna manera a complementar el trabajo desde la accesibilidad del agua, del derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque desde la accesibilidad nosotros podemos entender una accesibilidad física, es decir, que yo pueda tener agua de diferentes mecanismos. También tiene que ver con una accesibilidad material, es decir, económica, y también desde un punto de vista que me parece súper relevante, que tiene que ver con la discriminación. Una de las modificaciones a la legislación más llamativa es la necesidad de una autorización judicial para cortar de forma parcial el agua. Además, que se dé un aviso no menor a los 20 días a los usuarios que adeuden 2 o más cuentas de agua cuando corresponda suprimir el suministro. El agua cumple un rol también de vínculo, cumple un rol también social, cultural y no solo económico, que eso también lo ha dicho la ONU. Entonces, en ese sentido, el rol del juez tiene que ser de garantizar el derecho humano al agua, es decir, que se vele para que esa gente no se le corte a priori por el no pago. Ahora, si se quiere optar por la solución, ¿no es cierto?, de la autorización judicial, habría que ver específicamente qué tribunal sería tal vez el más apto para emitir esa autorización y con un procedimiento que sea sencillo y rápido, porque también hay que velar, ¿no es cierto?, por los derechos de las compañías de servicio de distribución de agua. El año 2010 fue clave para el agua. La Asamblea General de la ONU estableció como derecho de todos los seres humanos el tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal. Para el organismo internacional, el agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos. Sin agua no hay vida y nosotros desde esa perspectiva trabajamos, y por eso el trabajo también desde el derecho humano, porque en contextos que tenemos cambio climático, estrés hídrico, sobre otorgamiento de derechos, sobre explotación de cuencas. En la actualidad, la iniciativa parlamentaria que busca incorporar al agua como derecho humano está a la espera que sea analizada por la Comisión de Obras Públicas del Senado. De ser aprobada, en un futuro próximo serán los tribunales de justicia los que determinen el corte de agua de los usuarios. El 6 de septiembre de 1995, la vida de un joven de 17 años quedó marcada para siempre. Asesinó a 2 religiosas con un cuchillo. En nuestro fallo histórico de esta semana revisamos el crimen en la congregación de las Madres Catequistas de Temuco. En el hogar Betania de Temuco habitaban 5 religiosas reconocidas en la comunidad por su acción social. Una estrecha cercanía que se rompió de golpe y que marcó para siempre a la ciudad de Temuco por un doble crimen a sangre fría. Eran religiosas, mujeres indefensas y además se dedicaban a tareas sociales como la educación, la evangelización, la vida de oración. O sea, eran personas que en realidad no tenían, digamos, ningún problema con la sociedad en la que estaban, sino por el contrario hacían mucho bien en esa comunidad en específico. Así era la vida de Angelina Muñoz Segura, de 79 años, y Alicia del Carmen Pilquimán Ulloa, de 51. Hasta el 6 de septiembre de 1995. Marcos José Werner, de 17 años, había estado bebiendo y consumiendo drogas durante toda la noche. Cerca de las 7 de la mañana, cuando regresaba a su casa, decidió saltar la reja del hogar Betania. El establecimiento, ubicado en calle Uruguay 954, se convirtió en escenario de un doble y sangriento crimen. La ciudad de Temuco y la Araucanía en general es una de las regiones más pobres de Chile. En quienes son los malhechores o los asesinos se concentran algunos perfiles típicos como la marginalidad, se habla de alcoholismo, drogadicción en ellos también. Marginalidad que explica en parte el violento ataque de Werner, quien con un cuchillo dio muerte a las religiosas para luego saltar la reja y huir. Para el crimen utilizó un cuchillo comando regalado por su padre,
quien según los primeros indicios de la investigación participó en acciones de la disuelta DINA en Punta Arenas. El impacto aquí fue por lo violento del ataque, lo injustificado y la crueldad del homicidio. Fue un homicidio con arma blanca, mucha sangre, no hubo ningún móvil, no se supo nunca si esto era por robo o por alguna especie de violencia de carácter sexual. El ministro Luis de la Fuente tomó la investigación en medio de la presión mediática por dar con el culpable. Para Gaspar Calderón, abogado que tomó la defensa de Werner, hubo una arista que nunca se comprobó. Nosotros sabíamos que andaba con otros dos más y hay antecedentes que permitirían no solo suponer, sino que asegurar que el primer crimen lo comete Bernier y el segundo crimen lo comete otro con el que habría entrado a esta casa de las hermanas de la Santa Cruz. O sea, de eso estamos seguros. Nunca entendimos por qué solamente se condenó a uno y no se terminó de investigar el crimen respecto de este otro partícipe. Finalmente, y luego de 6 meses de indagaciones, el tercer juzgado del crimen de Temuco condenó solo a Werner a la pena de 10 años de cárcel por el doble homicidio. 10 años después del asesinato, la persona queda en libertad y prontamente vuelve a reincidir en hechos delictuales. Esta cuestión en específico habla de los problemas que ha tenido el sistema de rehabilitación y recuperación de presos en Chile, que ha sido una constante en su historia. En noviembre de 2006, Marcos Werner fue detenido por carabineros por el robo de un televisor de 21 pulgadas. Luego, el 13 de enero de 2008, ingresó a robar a una residencia en Temuco, donde le disparó al dueño de casa, hecho por el que también quedó detenido. Los celos y la infidelidad disminuyen la responsabilidad criminal en los delitos de parricidio, femicidio o de lesiones contra la pareja. Esto significa que los responsables reciben condenas más bajas. Un proyecto de ley espera cambiar esta situación, lo que plantea una vez más la necesidad de reformar el Código Penal. Si un hombre asesina a su esposa durante un arrebato, el derecho penal lo considera atenuante, por lo que el juez puede rebajar su condena. Ocurrió en Ovalle el año 2016. Un hombre que trató de matar a su pareja justificó su agresión con un arrebato detonado por una infidelidad de la mujer para obtener una pena más baja. Cuando esa alteración mental no llega a ser total, ya no podemos hablar de un eximente, pero sí podemos hablar del atenuante. Y en este caso podemos hablar de lo que es un atenuante pasional, y ahí estamos hablando de lo que puede ser el arrebato o la obcecación. La circunstancia atenuante de quien ahora movido por arrebato o obcecación atiende a que la persona no cuenta con toda su capacidad, su raciocinio, forma templado, estable, sereno, juicioso para poder tomar decisiones. Un proyecto de ley en el Senado agrega al Código Penal un inciso que establece que no se considerarán la infidelidad o los celos entre cónyuges o convivientes como un estímulo suficiente para actuar en arrebato y obcecación en un parricidio, femicidio o lesiones. El Código Penal establece en su artículo 11 que las circunstancias atenuantes son aquellas que disminuyen la responsabilidad criminal, es decir, reducen la gravedad del delito bajando la pena. Por ejemplo, el que obre por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. En ninguna parte en el Código se dice que la infidelidad o los celos son un atenuante. Lo que es un atenuante es el arrebato u obcecación. Y existe también la eximente, que es la alteración total y transitoria de la razón. Esta modificación tiene mucho sentido, en realidad en otros países ya se ha asentado como un criterio general. La moción parlamentaria plantea la necesidad de reformar el Código Penal vigente desde 1874. Desde el retorno a la democracia, el Congreso reformó artículos y ajustó penas, por ejemplo, en los delitos económicos. Sin embargo, recién en 2014 ingresó una iniciativa para redactar un nuevo código. El código no responde a las necesidades político-criminales del presente. Hay una desproporción de las penas. En la actualidad, la moción que no permitirá utilizar los celos o la infidelidad como justificación para arrebatos y así conseguir un atenuante para bajar las penas de parricidio, femicidio o lesiones, será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Con respecto a una reforma del Código Penal, por ahora no existe una señal por parte del Poder Legislativo para reformar uno de los textos más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Un juez de Concepción concedió el deseo navideño de un niño de 9 años que le solicitó que su padre, que cumple reclusión nocturna, pudiera salir de campamento con él. La ley permite a los jueces tomar decisiones como la de este caso, donde el condenado pudo disfrutar con su hijo y los días por los que tuvo permiso los sumará al final de la condena. Historia conmovedora que se esparció por medios de comunicación y redes sociales en vísperas de Navidad. Desde los años que yo llevo de juez, que ya van casi 5, nunca me había tocado que un niño viniera prácticamente a abogar por su papá. Yo sentía pena por mi papá porque no podía hacer nada, no podía salir. Y se me ocurrió esta idea y le insistí a mi mami, le insistí para que me apoyara y me acompañara a dejar la carta. Él no quería regalo, sino que él quería salir a acampar con el papá, en familia, con mi otro hijo. Fernando pudo disfrutar de una Navidad con su padre gracias a la facultad que entrega la ley a los jueces de aplicar la ley en base a sus criterios. En este caso se revisó la solicitud de este niño para salir de campamento con su padre durante 3 días, quien cumple reclusión nocturna por manejo en estado de ebriedad y es controlado por una tobillera. Evidentemente, para poder resolver, tuvimos en consideración el hecho del delito propiamente tal, que es un manejo en estado de ebriedad, como bien dice, sin lesiones, sin daño, en un control policial, lo controlaron y está conduciendo en estado de ebriedad. Él se presentó siempre a todos los actos del procedimiento. Pese a lo particular del caso, el juez revisó la petición. Por ley, los magistrados están obligados a revisar todas las causas y acciones recibidas en sus tribunales. La Constitución establece, a propósito del principio de inexcusabilidad, que los jueces, los tribunales de justicia tienen el deber de conocer y de resolver todas las causas que sean sometidas a su conocimiento. Nosotros nos regimos por procedimiento y en ese sentido él hizo una presentación y nosotros como jueces, como tribunal, estamos obligados a darle una respuesta a esa persona. Los jueces no solo aplican la misma ley los faculta para aplicar en ciertos casos el principio de la sana crítica, considerando el valor de las pruebas en base a la lógica y a las máximas de la experiencia. Nosotros en cada resolución judicial tenemos que aplicar tanto la normativa vigente como también el criterio. Hay que darle cuerpo a la ley, hay que darle vida a la ley. Y en todas sus actuaciones en general los magistrados tienen un margen de ponderación para evaluar los hechos o las circunstancias que son sometidas a su conocimiento y respecto a las cuales tienen que resolver. Me parece que es una buena práctica que los magistrados vayan o sean capaces de ir más allá del tenor literal de la ley y aplicar criterios jurídicos. El juez otorgó el permiso. La ley no le permite reducir la sentencia, pero sí modificar la fecha de término. En definitiva, estos 3 días que no estuvo en reclusión nocturna los pagará una vez que cumpla con su condena. Que aquí no hay una reducción de la condena a la reclusión nocturna, sino que los 3 días donde el menor va a pasar con su padre, no en este campamento a propósito de la solicitud del niño, van a ser finalmente computados al término de la condena. Por lo tanto, no hay una reducción tampoco de la condena respectiva. Para solicitudes como la de Fernando, generalmente es el abogado patrocinante el que realiza el requerimiento vía electrónica ante el tribunal. También es posible que el interesado, independiente de su edad, haga la petición por escrito. Esta va dirigida directamente al juez que tiene a cargo el caso. La ley permite a los jueces aplicar el principio de la sana crítica en la valoración de las pruebas y dictar sentencias según su criterio. En la siguiente cápsula te explicamos en qué consiste este concepto. Según nuestra legislación, la sana crítica es un principio que los jueces deben aplicar en la valoración de pruebas. El juez está obligado a conocer todos los antecedentes y a tomar una decisión según su criterio en los procesos orales. Sin embargo, la decisión siempre debe regirse por 3 elementos para no contradecir la lógica y evitar la completa discrecionalidad de los jueces. En primer lugar, la máxima de la experiencia, que se refiere a la vivencia del juez.
En segundo lugar, la costumbre que corresponda a lo socialmente aceptado y finalmente el conocimiento científico afianzado, que puede ser, por ejemplo, un informe de peritos. En su última semana como presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch se despidió de la presidenta Michelle Bachelet y de otras autoridades del Estado. Esta información y otras en la agenda del presidente. La presidenta Michelle Bachelet recibió al ministro Hugo Dolmetsch en La Moneda ante el fin de su periodo en la presidencia del máximo tribunal. La reunión con la presidenta de la República fue de despedida y de una suerte de balance o de análisis en el sentido de cómo han sido las relaciones interinstitucionales y también personales. Y hemos sido concordantes igualmente con el presidente del Senado en que las relaciones nuestras han sido realmente extraordinarias. El presidente del máximo tribunal también se reunió con el presidente del Senado, Andrés Saldívar, para conversar sobre cómo fueron las relaciones entre ambos poderes durante sus mandatos. Yo creo que lo más importante es destacar las buenas relaciones que han existido entre el Parlamento y en este caso el Senado y la Corte Suprema y en todo lo que ha sido el trámite legislativo. Siempre hemos contado con la presencia de los ministros de la Corte Suprema en la discusión de los principales proyectos y donde podemos ir avanzando para mejorar todo lo que se refiere a los ámbitos de la justicia. Hacer más contactos interinstitucionales de tal manera de que las instituciones en Chile se afiancen más, se recuperen su estatus y que actúen en conjunto por el bien del país. Y yo creo que eso falta un poco y hay que digamos, estimularla. En la misma línea, el ministro Hugo Dolmetsch recibió al general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Diferentes autoridades del sector justicia y de seguridad rindieron un homenaje al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, en un almuerzo organizado por el ministro de Justicia, Jaime Campos, en el Club de la Unión. Distinguimos mucho lo que ha sido su gestión en beneficio del sector justicia chileno y obviamente que lo vamos a echar de menos. Ya aprovechamos obviamente de recibir y de invitar al nuevo presidente, al ministro Haroldo Brito, a quien desde ya le deseamos todo tipo de éxito. Al encuentro asistieron el ministro del Interior, Mario Fernández, el fiscal nacional, Jorge Abbott, el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, y el ministro de la Corte Suprema y presidente electo, Haroldo Brito. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, hizo un balance positivo sobre su periodo como presidente de la Corte Suprema en un desayuno que compartió con los periodistas de diferentes medios de comunicación que cubren tribunales. He hecho un balance, por supuesto, y me siento satisfecho y contento. Yo creo que estoy satisfecho porque he podido hacer lo que yo buenamente creí que debía hacer. Y en segundo lugar, los resultados que yo advierto en ese aspecto son halagüeños. Él es muy allegado a la prensa, muy cercano a la prensa, por lo menos personalmente yo lo conozco hace más de 35 años, cerca de 40 años, cuando él comenzaba su actividad, al igual que yo, y es una persona muy amplia de criterio y que le gusta, ¿no es cierto?, que la opinión pública esté informada, sobre todo de las materias judiciales. La Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial lanzó la 4ª edición de la revista Acceso a la Justicia. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y el ministro encargado del proyecto Lenguaje Claro del Máximo Tribunal, Carlos Aránguiz. Es que esta revista significa el consolidado de un trabajo muy importante de esta comisión y que está inserta en lo que nos preocupa a todos los servicios públicos chilenos, en que la gente tenga mejor acceso a nosotros, a todos los servicios, y que comprenda sin necesidad de grandes intérpretes lo que les queremos decir. La gente, para que esté cerca nuestra, tiene que entendernos, y para que nos entienda tiene que comprendernos, y para eso nosotros tenemos que transmitirle en forma adecuada, o sea, legible. Y eso se hace a través de este departamento, de esta comisión.
La Mesa del Lenguaje Claro de la Corte Suprema promueve la utilización de palabras comprensibles en resoluciones judiciales, talleres, seminarios y cursos, y la distribución de afiches, glosarios de términos jurídicos y las recomendaciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana. El Tribunal de Alzada de Iquique está presentando la exhibición permanente Puesta en Valor Patrimonio Material de la Corte de Apelaciones de Iquique, rescate y exhibición de libros históricos, la que permite al público ver libros que datan de los siglos XIX y XX y que muestran la creación e historia del Tribunal de Alzada. La muestra está ubicada en el primer, segundo y cuarto piso de la Corte de Apelaciones de Iquique. Consiste en 3 vitrinas con libros que muestran la instalación del primer Tribunal de Alzada de Iquique en 1880, la creación de la Corte de Apelaciones y el juramento de sus primeros ministros en 1884, el traslado a Tacna en 1900 y otros hechos históricos que marcaron los inicios de una de las 3 cortes más antiguas del país. Esta se puede visitar entre las 8 y las 14 horas de lunes a viernes. Hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del Noticiero del Poder Judicial. Nos despedimos como siempre invitándolos a revisar las diferentes plataformas digitales y por supuesto que nos sigan haciendo llegar sus comentarios y compartan nuestros contenidos. Que estén muy bien.